Tenemos que hablar, evidentemente y de manera obligada, del drama y la crisis que se vive en Venezuela con estos terremotos, con esta catástrofe Tremendo. humanitaria. No se sabe hasta dónde puede llegar la cifra de personas fallecidas. Realmente va a ser de unos cuantos miles de personas que están ahí bajo los escombros. Y hay que decir, hay que subrayar, y es lo que nos toca como Cuba Información, un medio precisamente especializado en el tema Cuba, hay que subrayar el papel que ha tenido Cuba y la solidaridad cubana y la cooperación cubana y que está teniendo en estos momentos, porque hay una cosa clara, hay personas, hay rescatistas, hay gente del mundo de la medicina que está volando hacia Venezuela, que ha ido en los días siguientes a ayudar a Venezuela, y todo eso es realmente muy positivo, sea cual sea el sistema político o el gobierno incluso que los envíe. Pero hay que decir una cosa, la gente cubana, los cubanos y las cubanas ya estaban ahí desde hace años, ¿eh? Recordemos que hubo un momento en que había 30.000, casi 30.000 cooperantes sanitarios de Cuba en Venezuela, en toda la geografía de Venezuela. Ahora hay muchos menos, indudablemente, por una serie de circunstancias, por el bloqueo económico a Venezuela durante muchos años, después por todo lo que ha ocurrido, pero todavía hay muchos cooperantes sanitarios, que son los primeros que pudieron ir a cumplir con labor de cooperación y de asistencia humanitaria médica en las primeras horas tras el terremoto. Hay varios memes que circulan por las redes sociales que son muy gráficos. ¡Qué rápido llegó su ayuda, doctor!, dice una persona que está atendida. Ya estábamos aquí, le responde el médico de Cuba. Carlos Montero, este periodista argentino, nos dice: Milei, Marco Rubio y sus aliados de extrema derecha no pierden oportunidad para condenar la labor de las misiones médicas, pero cuando la tierra tembló en Venezuela, la misión médica cubana ya estaba allí ayudando a los que más lo necesitan. Bueno, pues hay que remarcar esta ayuda de Cuba. Por cierto, después Cuba ha enviado a rescatistas, una brigada de rescatistas, y posteriormente ha enviado más asistencia médica a través de la brigada Henry Reed, el contingente internacional médico, precisamente para situaciones de desastres naturales como este de Venezuela. Es decir, un añadido, un refuerzo a la cooperación médica cubana que ya estaba en el terreno. Bueno, tenemos que decir y destacar la solidaridad de Cuba. Una vez más se hace patente en una tragedia enorme como la que está sufriendo la República Bolivariana de Venezuela, el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, y los médicos cubanos, el personal sanitario de Cuba, pues ya estaba ahí, porque llevan ahí mucho tiempo atendiendo a la población, sobre todo población de regiones apartadas, que están desconectadas, digamos, de los servicios de salud del país. Y ahí están los médicos cubanos, los sanitarios cubanos, las enfermeras, enfermeros cubanos. Pero bueno, esto no se destaca, no se dice. Me llama la atención algo tan importante, importantísimo en situaciones como esta. 2 terremotos seguidos y un tercero más de 4, y no sé cuánto. ¿Pero no existe? Pero no se destaca eso. No hay un editorial, no se dice nada, al contrario. Ni en las noticias aparece nada. No, al contrario, atacando. O sea, hay una corriente de ultraderecha que también apegada a las políticas, al imperialismo de Estados Unidos, que es el que está detrás, digamos, el titiritero, ¿no?, de todo esto, que niega, o sea, de Cuba no se puede hablar nada positivo. En una palabra, o sea, hay que proscribir
toda la trayectoria de solidaridad de Cuba para con otros pueblos, sea de América Latina y el Caribe, sea de África, sea de Asia, donde haga falta y donde sea solicitada esa ayuda de Cuba por los gobiernos legítimos. Pues bueno, esto ha estado en cuestión desde hace ya un tiempo y se pretende que Cuba, o sea, se dice que los médicos cubanos, por ejemplo, que son esclavos. O sea, la narrativa está enfocada en que para esta ultraderecha y estos indecentes y estos criminales que hablan de derechos humanos y contradictoriamente, pues violan los derechos humanos de esas personas, de esos pueblos que son atendidos por los médicos, médicas cubanos. Entonces tenemos hoy una tragedia enorme, de incalculable alcance, con estos fenómenos, 2 terremotos seguidos que han ocasionado innumerables muertes y también desaparecidos. Yo no sé, tengo que decir, yo he tenido familiares que han estado prestando ayuda solidaria en la República Bolivariana de Venezuela, en lugares apartados. Bueno, estas misiones médicas que están bien preparadas, bien formadas, pues están ahora en la República Bolivariana de Venezuela salvando vidas y luchando por rescatar a personas desaparecidas debajo de los escombros. Imagínate, 2 terremotos con una violencia, yo pienso que en 100 años no se había visto algo así. Pero bueno, ahí están los médicos cubanos con su coraje, con su también alto nivel para atender situaciones como esta, porque ya, bueno, son médicos y médicas bien preparados, pero sobre todo que han estado en muchos países donde ha existido situaciones de naturaleza como esta, ¿no? Bien sea un ciclón, ya sea un terremoto, no es la primera vez, pero este terremoto yo creo que es más violento, es más en décadas. Y qué cosa que algo tan humano sea criticado y atacado por los incalificables que hablan de derechos humanos, hablan de democracia. Qué cínicos son, qué hipócritas son. Bueno, gente de derecha, ultraderecha y otros confundidos que por intereses personales o particulares siguen esa corriente de esa ultraderecha, repetimos, que critican lo que no se puede criticar. No se puede criticar el alma soberana de un pueblo que quiere ayudar a otro pueblo, a un pueblo hermano como el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.